Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero La Voz de la Ciudad. Estamos a día jueves 13 de febrero del año 2025. Como siempre, quédese con nosotros porque traemos una agenda cargada de las noticias más importantes acontecidas tanto en el campo nacional como internacional. Y damos inicio, como siempre, a este espacio de noticias con titulares. Realizan reconstrucción de los hechos en el condominio donde fue baleada la estudiante de odontología en San Pedro Sula. A solo días de que finalice el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, muchos se oponen. Dipanco captura cabecilla de la pandilla 18 vinculado a extorsiones y homicidios. En noticias internacionales, más de 20 heridos tras atentado en Alemania. Y vamos a iniciar informándoles sobre el tratado de extradición, y es que vencerá este próximo 28 de febrero de 2025 al cumplirse 6 meses desde su denuncia oficial por parte de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Dicha decisión ha generado críticas y sectores de oposición y sociedad civil, quienes advierten que la falta de extradiciones podría convertir a Honduras en un refugio para narcotraficantes. Desde su firma, el tratado de extradición permitió precisamente la extradición de al menos 60 hondureños requeridos por la justicia estadounidense por los delitos relacionados con el narcotráfico. Luis Redondo ha frustrado una moción para continuar este tratado de extradición en Honduras y justifica que es ilegal. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, impidió en la sesión de ayer la presentación de una moción de orden para exigir la continuación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos y justificó que la iniciativa es ilegal. Fue la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, quien solicitó la palabra para presentar esta moción que busca dar continuidad a la extradición que llega a su fin, como se lo mencionábamos el último día de febrero. Sin embargo, cuando Mena se dirigió a la Junta Directiva para presentar la moción, Redondo anunció que la sesión legislativa había sido suspendida. Presenté una moción de orden basada en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que establece los criterios para poder solicitarla, explicó Mena. Este es un tema urgente, ya que el 28 de febrero vence el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, por lo que es necesario que el Congreso se pronuncie sobre la vigencia del tratado para asegurar su continuidad, añadió la diputada de la oposición en declaraciones a los medios de comunicación después de que concluyera esta sesión. En una reacción en redes sociales, después de que finalizara precisamente esta sesión legislativa, Redondo declaró que el Congreso Nacional no tiene facultades para decidir o dirigir la política exterior del Estado, ya que es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, según el artículo 245, numeral 12 de la Constitución de la República. Y le vamos a dar lectura precisamente a lo que decía Luis Redondo en este posteo de redes sociales en su cuenta de X. Dice: para aclarar la desinformación de los políticos que están en campaña abierta y de los medios de comunicación partidarios a estos políticos, se aclara lo siguiente: que lo que se pretendió presentar por una congresista en la sesión de hoy es improcedente e ilegal, ya que la congresista pretendió solicitar una moción para que el Congreso apruebe el mantenimiento de la vigencia de la extradición. Sin embargo, el Congreso Nacional no tiene facultades de decidir o dirigir la política exterior del Estado, puesto que esa es una facultad exhaustiva o más bien exclusiva del Poder Ejecutivo, artículo 145, numeral 12 de la Constitución. Lo que pretendió solicitar la congresista es claramente que el Congreso Nacional ejerza una injerencia al margen de la Constitución y cometa usurpación en las funciones del Poder Ejecutivo. Eso es tan ilegal como que la Corte Suprema de Justicia elabore o apruebe e implemente una ley. Todos los abogados saben que cada poder del Estado tiene límites en sus atribuciones y la congresista está solicitando que se violenten esos límites.
y como siempre lo he sostenido en mi condición de presidente del Congreso Nacional, no permitiré ninguna moción que violente la Constitución, que usurpe funciones de otro poder del Estado o pretenda dar golpe de Estado. Condeno a pretender usar el Congreso Nacional engañando al pueblo hondureño. Esto es lo que ha dicho Luis Redondo después de finalizar precisamente esta reunión legislativa, donde no se le dio paso a esta moción que estaba presentando la congresista en este caso. Y en base a esto mismo, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, prácticamente está apoyando a Luis Redondo y reiteró que la potestad para denunciar tratados internacionales recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, aclarando que la Constitución y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados respaldan esta competencia. La Constitución es muy clara. Las potestades para suscribir un convenio depende del rango de su competencia, obedecen en su mayoría al Poder Ejecutivo y depende de su competencia a otras secretarías de Estado. Cuando el convenio tiene estipulaciones ligadas al territorio o a temas financieros o de otro tipo, tiene que pasar al Congreso para su aprobación. Pero la Constitución no dice absolutamente nada de la denuncia. La denuncia es una atribución que le toca al Poder Ejecutivo por los convenios internacionales y la Convención de Viena sobre el derecho de tratados. La práctica normal de Honduras es que cuando se denuncia un tratado, como se ha hecho en muchas oportunidades, no va al Congreso de retorno. O sea, la interpretación que le quieren dar a la ley, que no existe, esa no existe. Desgraciadamente, como lo ha dicho el presidente del Congreso, la potestad de denunciar los tratados es del Poder Ejecutivo y corresponde en este caso a su directriz, a la Presidenta de la República a través de la Cancillería. Y hablando de la Presidenta, ¿hay acercamientos para que este mismo tratado continúe, canciller? Bueno, estamos, como le digo, trabajando de cerca ahora con la administración Trump en el tema migratorio. No hemos abordado ese tema, si lo abordamos pues estamos en cualquier disposición de hablarlo, pero por ahora, como le digo, hemos estado tratando más en el tema prioritario de la migración porque es importante para nosotros y también es importante para la administración Trump y hemos llegado a acuerdos, así que estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Hasta el momento no se va a retroceder en esta denuncia, entonces, canciller. Por ahora no hemos tomado otra determinación. Dice que porque lo quieren callar, porque le tienen miedo a la extradición, dice muchos. No, la verdad que no. Yo creo que mire, la presidenta fue clara cuando emitió la decisión de denunciar el tratado. Que fuera utilizado como arma política y sobre todo en un periodo electoral, ante las acusaciones que se dieron en algún momento, no fundamentadas de que el jefe del Estado Mayor Conjunto fue a unas competencias militares con el ministro de Defensa de Venezuela. Esa fue la razón y el peligro de que se pudiera desestabilizar a las Fuerzas Armadas, que son las garantes del proceso electoral. Esa fue la razón y por eso se procedió a la denuncia. Y como le digo, estaremos pendientes. Ahora, canciller, la oposición dice que esto lo hacen a 3 días después de que salió el video del expresidente Zelaya, que lo que buscan es pues encubrir a él, a que no sea extraditado. Le consulto, ¿ha llegado extradición de él? No, mire, una cosa es un tema, las expresiones que tuvo en aquel momento la embajadora, que yo creo que no fueron las mejores, fue antes de que saliera ninguna información, eso es real. De ahí no existe, yo ya lo he reiterado en infinidad de oportunidades. De hecho, hemos recibido hace un par de semanas un par de solicitudes de extradición para 2 criminales comunes ligados, creo, a uno al tráfico de fentanilo y otro de tráfico de cocaína, que ya han sido pasadas a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos pasado cerca de casi 40 solicitudes de extradición de inmediato. La instrucción que tenemos como Cancillería de la Presidenta Xiomara Castro es toda solicitud de extradición de inmediato se pasa a la Corte Suprema. No hay ninguna solicitud de extradición ligada a ningún personaje político. Las únicas que recibimos, las últimas que están ligadas a personajes políticos fueron a Juan Orlando Hernández, al señor alias Cubeta Calix y al otro señor. Canciller, ¿y por qué la oposición señala que tienen la de Carlos Zelaya? No sé, yo creo que es parte de la especulación política. Estamos en un año político y todo es político. Y la especulación es un deporte aquí a veces en la oposición en Honduras, pero realmente no existe. Y si quiere le pueden preguntar a Estados Unidos, pues si hay alguna solicitud de extradición ligada a algún político. De nuestra parte no hay ninguna, como le digo, es lo que todo lo que se ha recibido en Cancillería está en manos de la Corte Suprema de Justicia y ellos son los que anuncian en su momento las que se reciben. Como le reitero, las últimas ninguna tiene que ver con ningún político. Bueno, y en relación a este mismo tema, el empresario Eduardo Facusé anticipó este jueves que Honduras
Honduras reanudará el tratado de extradición con Estados Unidos, tras calificar la denuncia o cancelación presentada por el gobierno hondureño como un circo para entretener a la ciudadanía. Facusé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y sociales que enfrentaría Honduras si no se mantiene el tratado y se colabora efectivamente en la lucha contra el narcotráfico. La extradición se reanudará. Parece ser un circo para entretener a la ciudadanía. No colaborar con el combate al narcotráfico, no teniendo la capacidad interna, traería consecuencias económicas y sociales muy graves. Si la meta es romper con Estados Unidos, este sería el camino más torpe, afirmó Facusé en su cuenta de la red social X. Y por su parte también el presidente del CODE, Hugo Maldonado, dice que las relaciones con Estados Unidos se afectarán con la denuncia del tratado, o más bien se afectaron con la denuncia del tratado de extradición, y que espera que la presidenta reflexione en estos pocos días que quedan de vigencia del tratado de extradición. Mira, ahí está pues, esa papada de la extradición. ¿Y acaso que me van a llevar a mí? Pues el que no la debe, no la teme. Nosotros desde el Comité de Derechos Humanos creemos fue un error político que nos está costando muy caro y nos están pasando muy cara la factura con haber anunciado o denunciado el tratado de extradición. Me parece que antes que termine este mes, la ciudadana presidenta va a hacer un anuncio a la nación y va a ser un anuncio positivo. Tardecito, pero podemos equilibrar la balanza, porque la balanza esa nos está golpeando y nos va a golpear mucho más fuerte posteriormente. Yo creo que tiene que pasar y estamos haciendo todo el esfuerzo para que Dios ilumine la mente de quienes ahora nos gobiernan, porque también ellos son políticos. Y este país no le podemos heredar un país al crimen organizado o al narcotráfico. Ya las estamos sintiendo, ya las estamos aguantando. Mire, a final de año este año nos vamos a dar cuenta de cuánto va a ser la remesa de nuestros hermanos hondureños que trabajan en Estados Unidos. No es que se les regalan el pisto, trabajan como esclavos. Pero el Producto Interno Bruto andaba entre el 27 y 29%. Ya va a ver usted la caída que va a tener por esa inestabilidad política que hemos tenido. O somos o no somos. Pero algunos cuentecitos, yo creo que ponernos a la par a pelear. Mire, México ya hizo las paces. Y entonces nos quedamos solo en el limbo como que si nosotros fuéramos países industrializados.